de iniciativas globales que se aunan en este momento de transición y que abren una serie de oportunidades a nuevas economías, muchas oportunidades en diferentes ámbitos muy diversas y multisectoriales, ¿no? En primer lugar, quería hablaros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Son 17 objetivos con casi 200 metas, y uno de esos objetivos exactamente es crear ciudades y comunidades sostenibles, ¿vale? Y una de esas metas que incluye este objetivo es promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, y la resiliencia ante los desastres. Como sabéis, en la lucha contra el cambio climático hay dos estrategias. Por un lado, la mitigación, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que básicamente es eficiencia energética y energías renovables. Y por otro lado, la adaptación, que es afrontar ya consecuencias inevitables del cambio climático. En España cada vez lo vemos más claro, y los países más vulnerables son los que primero sufrirán estas consecuencias. Estamos hablando de las olas de calor cada vez más intensas, potenciado en las ciudades, en las urbes, por el efecto isla de calor. Esto afectará a la salud, incendios, alteraciones de ecosistemas. Estamos hablando de cambio en el régimen de precipitaciones, sequía, aumento de la aridez. Y esto en España, con problemas de sequía, somos un país muy vulnerable a estas cuestiones. Los eventos extremos vemos que cada vez son más frecuentes: inundaciones, deslizamientos. Esto crea problemas de seguridad estructural en infraestructuras, la subida del nivel del mar. En definitiva, son una serie de problemas muy diversos, y cada sector, el IPCC ya nos da muestras de que cada sector tendrá sus propias consecuencias, incluso consecuencias que todavía no alcanzamos a prever. Algunos riesgos que tenemos asociados a estas consecuencias ya del cambio climático, pues una evidencia clara es las necesidades de refrigeración. Por ejemplo, en España cada vez son más importantes. Los seguros, cada vez los seguros, pues habrá variaciones con incrementos de primas, reducciones de las coberturas, porque cada vez estos eventos extremos, como vemos, son más frecuentes. Los destinos turísticos. España, el turismo es un sector muy importante, afecta a más del 10% del PIB español. Los destinos turísticos, el turismo de playa, de nieve, pues sufrirán cambios. Ya estamos viendo desplazamientos de turistas en altitud, latitud, y todo esto son consecuencias que repercutirán en la economía del país, ¿vale? La capacidad de adaptación y la resiliencia que tengan las sociedades a estos cambios, pues va a ser decisiva para poder superar estos cambios satisfactoriamente, ¿vale? En España, como digo, estamos elaborando una ley de cambio climático, transición energética, en línea con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo donde la mayoría de los países se involucraron para conseguir, a final de siglo, no superar 2 grados centígrados, la temperatura media del planeta, con respecto a niveles preindustriales. Es un objetivo ambicioso que debe ser global, y si no, no se conseguirá. De hecho, Europa emite en torno a un 10% de ese global de emisiones, China un 25%, Estados Unidos un 15%, de tal manera que debe ser un compromiso global conseguir estos objetivos, ¿no? En Europa estamos intentando liderar este proceso. Sabéis que hay un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ya para 2020 y se duplica para 2030. En concreto será un 40% de reducción con respecto a 1990. Que va asociado a unos objetivos en energías renovables y en eficiencia energética. También existen unos objetivos de interconexiones necesarios para la integración de las energías renovables. En España emitimos algo más de 300 millones de toneladas de CO2. Un 40% principalmente son emisiones incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión. Son los grandes focos emisores. La generación eléctrica, la gran industria, también la aviación desde 2012, y el resto, el 60%, son sectores difusos, son sectores que no se pueden controlar emisión a emisión. Estamos hablando de la edificación, del transporte, de la agricultura, de los residuos, los gases fluorados, la pequeña industria.
Y ahí tenemos objetivos nacionales concretos. Mientras el objetivo en ETS, en comercio de derechos de emisiones, ¿no?, es un objetivo comunitario, en sectores difusos hay un objetivo para cada uno de los países, ¿vale? En concreto, para España, sectores difusos a 2030 será una reducción de un menos 26% con respecto a 2005. El principal sector de estos sectores difusos es el transporte, donde hay mucho que hacer, la agricultura, emisiones de metano, emisiones derivadas también de los fertilizantes, N2O, el sector de la edificación, que incluye el sector residencial, comercial e institucional, es en torno a un 10% del total de emisiones, los residuos en torno a un 5%, y los gases fluorados un 2%. Esto es un sector en auge, como digo, porque están aumentando las necesidades de refrigeración. Otro importante paquete normativo europeo, en línea con lo que estamos hablando, es el paquete de invierno, de la Comisión Europea, denominado Energía limpia para todos los ciudadanos europeos. Este paquete se lanzó en noviembre de 2016, se están negociando ahora las directivas y reglamentos que propone. Es un paquete muy ambicioso, propone regular, ser más ambicioso en directivas como eficiencia energética en edificios, renovables, etcétera, y crea un reglamento de gobernanza novedoso que pretende una unión de la energía, ¿vale? El objetivo del paquete de invierno es priorizar la eficiencia energética, lograr el liderazgo europeo en energías renovables y ofrecer un trato justo a los consumidores. Es un paquete muy ambicioso que abre un montón de oportunidades y que se basa fundamentalmente en elaborar unos planes decenales, planes nacionales integrados de energía y clima. Lo que nos dice la Comisión Europea es que no podemos hacer una planificación de energía y clima por separado, sino que van de la mano, y una estrategia baja en carbono a 2050, que dé predictibilidad al sector privado a la hora de abordar sus inversiones, ¿no? Es una transición energética donde habrá ganadores y perdedores, pero es un reto y yo creo que es una oportunidad para todos. Se abren nuevas oportunidades para nuevas economías y yo lo considero una oportunidad amplia. O sea, podemos hablar de diferentes escalas de actuaciones, pero se puede trabajar en muchas cuestiones. Más en el centro de convenciones de Conmebol. Se oye, ¿no? Sí, se te escucha, Ramón. Vale. Citaré algunas de las opciones más importantes que ya estamos viendo en nuestras ciudades. Pues estamos hablando del sector de la edificación, se está potenciando la rehabilitación energética de los edificios. Hay oportunidades como el cohousing. Estamos hablando de redes de calor y frío, de tal manera que podamos de una forma más eficiente acceder a la energía. Electrificación de las demandas energéticas, esto se asociará a una generación renovable. Estos, al fin y al cabo, suponen reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. En ciudades como Madrid vemos cada vez más desarrollados los vehículos con combustibles alternativos, vehículos eléctricos, nuevas formas de movernos, el carpooling, el car sharing. En materia de residuos estamos hablando pues, de compostaje doméstico, reutilización de textiles, biocombustibles de segunda generación procedentes de residuos. El Ministerio de Medio Ambiente está elaborando una estrategia de economía circular, de tal manera que se abren una multitud de opciones en diferentes sectores, incluso en otros sectores no directamente vinculados a la ciudad, pero que pueden tener sus reflejos. Estamos hablando de reducción del desperdicio alimentario, cambios en la dieta humana, menos dependientes de la proteína animal, mercados de cercanía, agricultura ecológica, huertos urbanos. En definitiva, son muchas opciones. Durante estos próximos webinars he visto que tenéis previsto hablar de diferentes tipos de economías que se abren: economía circular, azul, colaborativa, social y solidaria. Y la lucha contra el cambio climático es una opción, es una oportunidad para avanzar en este tipo de cuestiones que al fin y al cabo están todas muy relacionadas, ¿vale? Y que aportan numerosas externalidades y beneficios a toda la sociedad, no solo en términos de emisiones de gases de efecto
efecto invernadero. No sé cuánto tiempo me queda. Pues como quieras, si quieres ir terminando tu parte y pasamos luego con Ana. La verdad es que no te he oído. Si me lo pones por el chat... Un minutito. Un minuto, vale. Bueno, pues simplemente, luego si queréis hablamos de algunas situaciones en España, que es foros en materia de ciudades donde se pueden aprender y donde se puede encontrar información en todos estos sectores y cómo se puedan reducir emisiones. Simplemente aportar dos iniciativas. Desde la Oficina Española de Cambio Climático estamos promoviendo este tipo de actuaciones compatibles con otro tipo de ayudas, por ejemplo, del IDAE o del Ministerio de Fomento, etcétera. Contamos con los proyectos Clima. Los proyectos Clima se basan en compra de créditos de carbono, es una opción compatible con cualquier tipo de otra ayuda, porque lo que hacemos es comprar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Cualquier opción, iniciativa que tengáis de reducción de emisiones en los sectores difusos, compramos ese CO2 a 9,7 euros por tonelada de CO2 reducido. Cuanto más amplio sea el programa, cuantas más iniciativas incluya, mucho más rentable sale la iniciativa, ¿vale? Y contamos también con un registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Es un registro de huella para aquellas empresas que de forma voluntaria calculen su huella de carbono y puedan compensar esa huella, esto es voluntario, con proyectos forestales en España. De tal manera que una empresa calcula su huella de carbono, sencillo, solo es obligatorio el alcance 1 y 2, para los que estéis familiarizados con estos términos, y se compensa con proyectos forestales en España y se da un sello donde se colorean una serie de tics en función de lo que haya hecho esa empresa. Puede calcular, reducir y lo máximo sería calcular, reducir y compensar, ¿vale? Pues simplemente esto. Luego en el debate, si queréis comentar alguna cuestión que profundicemos, estaré encantado, pero simplemente deciros que la lucha contra el cambio climático es algo que va a más. Todavía estamos iniciando ese camino. Desde Europa lo tenemos claro y yo lo veo como un reto y nuevas economías van a ser decisivas en un cambio que se nos viene sí o sí, porque no es un problema nacional, sino es un problema europeo y global. Muchas gracias. Vale, gracias Ramón. Si a mí no se me escuchara, luego seguirá mi compañero Dani con las preguntas. Pero ahora pasamos a Ana. Pongo la pregunta en el chat, Ana, pero simplemente es para que tú inicies tu exposición, ¿no? Ramón nos ha citado algunas cosas de nuevas economías, pero ¿qué más se puede hacer? Te dejamos a ti, Ana. Vale, creo que me has pasado la palabra. Diego, que justo se te escuchaba un poquito mal, pero bueno, ahí vamos siendo resilientes en estos momentos en los que la conectividad no funciona muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Yo soy Ana Huertas y vengo representando a la asociación Red de Transición, que es una organización que intenta apoyar precisamente a que surjan iniciativas comunitarias de transición, iniciativas de personas que se dan cuenta de que no podemos esperar más a que otras personas se inventen una solución para enfrentarnos a los retos que están ocurriendo a nuestro alrededor en el planeta, y que se organizan para dar soluciones que tengan sentido dentro del territorio en el que se encuentran. Desde el movimiento de transición, realmente lo que estamos haciendo es un experimento modesto, pero no deja de ser un experimento a gran escala, socioecológico, es decir, teniendo en cuenta no solamente a las personas humanas, sino también a todo lo que es a nuestro alrededor que nos sustenta, y que sobre todo habla mucho también de resiliencia. De resiliencia, por un lado, tal y como lo entendemos, un poco como lo explicaba Ramón, ¿no? De esta capacidad de sobreponernos a los shocks, a los desastres que puedan ocurrir, pero también hablamos de resiliencia a nivel personal y comunitario.
poniendo las necesidades de las personas en el centro y no hablando solamente de datos fríos de, vale, tenemos que hacer esto y llegar a estos porcentajes, que está muy bien y es muy importante, pero también preguntándonos ¿y qué necesitamos para hacer esto mejor? ¿Y cómo podemos incluir a las personas que no están participando? ¿Dónde están las voces que normalmente silenciamos? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto de una manera más humana? Es decir, no simplemente intentando dar soluciones desde la cabeza, pero también cómo podemos poner un poco más de corazón. Y finalmente, que es un poco la razón por la que me han invitado a participar en este webinar, es lo que llamamos las manos. Desde el momento de transición nos parece primordial realizar manifestaciones prácticas de aquello que hablamos, ¿no? Que muchas veces nos quedamos un poco colgados de la teoría, de cómo nos gustaría que fuera el mundo, pero luego a la hora de ponernos manos a la obra, pues quizás nos encontramos con unos retos y unos problemas a los que no, bueno, para los que no estábamos preparados o que no habíamos previsto. Bien, entonces hablando un poco de cómo se traduce todo esto de las nuevas economías y qué están haciendo para enfrentarse a este gran reto del cambio climático. Bueno, para empezar, creo que realmente lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de nuevas economías es replantearnos qué entendemos por economía, ¿no? No es simplemente las empresas, no es simplemente una gestión financiera. Estamos hablando de cómo nos gestionamos como sociedad, qué reglas utilizamos para acceder a los recursos que nos sustentan, cómo nos relacionamos entre nosotras, qué relaciones de poder hay en el acceso, por ejemplo, si hablábamos de energía, ¿no? Pues el tema de la pobreza energética, por ejemplo, o el tema de la pobreza en general. Cómo producimos, es decir, qué efecto tiene nuestro sistema productivo y quién lo paga realmente cuando no lo estamos pagando nosotros. En muchos casos lo paga el medio ambiente y personas en otros países que están tan lejos que a veces no sabemos ni ponerlos en el mapa. Y sobre todo, cómo consumimos. Consumimos para mantenernos sanos o consumimos de una manera totalmente desenfrenada que al final crea más dolor, más tristeza y más sufrimiento en general para el mundo. Entonces, cuando hablamos de estas nuevas economías y de cómo queremos cambiar el mundo que nos rodea y del cual participamos, al final realmente lo que estamos hablando es de una responsabilidad a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel político y empresarial mucho más radical que lo que estamos haciendo hasta el momento. Por supuesto, esto lo digo viniendo de un movimiento muy de base, muy horizontal, de personas muy concienciadas y muy comprometidas con todo esto, pero lo que no podemos ignorar más es el hecho de que estamos sobrepasando los límites físicos del planeta en el que vivimos y que no tenemos un planeta B. Y que esta transición no tenemos que hacerla solamente porque nos lo digan desde fuera, porque nos lo diga Europa o porque nos lo diga el político de turno, la tenemos que hacer porque no nos queda otra. Porque hemos pasado el pico del petróleo, hemos pasado el pico de muchos de los combustibles fósiles y de los recursos que necesitamos para mantener este sistema productivo capitalista en el cual vivimos ahora. Y si vamos un pelín más allá, estamos de camino a agotar el acceso al agua, el acceso a un montón de minerales y en muchos aspectos también a agotarnos nosotras como personas, a agotarnos de trabajar muchísimo para muchas veces mantenernos casi a flote, pero con muchísimas dificultades, por no hablar de todas las sociedades que ahora mismo
sufren conflictos armados para que unos pocos países sí que puedan mantener cierto nivel económico, ¿no? Cierto nivel de bienestar. Entonces, teniendo en cuenta que aunque mañana dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, el cambio climático tiene muchísima inercia y los efectos nos van a seguir llegando durante muchísimos años, tenemos que actuar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? de qué podemos hacer. El movimiento de transición comienza precisamente hablando de energía, viendo el escenario actual, actual, hace 10 años, pero realmente no ha cambiado mucho, excepto para empeorar, de que hemos pasado el pico de producción de petróleo, por lo tanto, cada vez va a ser más difícil acceder a este recurso. Entonces, todo el movimiento comienza con la idea de ¿y si fuera posible planificar un descenso en nuestro consumo energético, un decrecimiento feliz, para que irnos adaptando poco a poco a estas circunstancias tan cambiantes, en vez de que nos pillen por sorpresa y no tengamos ninguna capacidad de respuesta? ¿Cómo podemos hacerlo? Sobre todo las personas de a pie, que somos las que vemos que tenemos cierta agilidad para hacer esto. Muchas veces cuando intentamos involucrar a organizaciones gubernamentales, la burocracia ralentiza muchísimo todo. Entonces, un poco con esta idea de qué podemos hacer a escala local, nacieron, entre otros movimientos, el movimiento de transición, el movimiento slow, el movimiento de decrecimiento, y al fin y al cabo cada uno con su manera específica de enfocar el problema, pero todos con la idea de vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para organizarnos entre nosotras y crear resiliencia comunitaria, crear las condiciones necesarias para regenerar el tejido social y económico allá donde estemos, en vez de, pues eso, esperar a que otros lo hagan por nosotros. Entonces, en cuanto a alimentación, por ejemplo, una de los proyectos más interesantes que están ocurriendo en España ahora mismo son las redes de huertos urbanos, que, por supuesto, están lejos de poder abastecer a una ciudad, a veces incluso a un pueblo pequeño, pero poco a poco van ofreciendo espacios para que las personas se replanteen la necesidad de hacernos cargo de nuestra soberanía y de nuestra independencia alimentaria. Aparte de ser un espacio maravilloso para reconectar con tus vecinos, a los que muchas veces ni siquiera conocemos, pero que en momentos de dificultad probablemente sean los primeros en ayudarnos. Ahora mismo están proliferando muchísimo las cooperativas de consumo de productos ecológicos, que los hacen muchísimo más accesibles que los que podríamos a lo mejor encontrar en las tiendas. Y luego los proyectos de agricultura apoyada por la comunidad. Es decir, en vez de que los agricultores estén peleándose para poder llevar sus productos al mercado y puedan ser competitivos y cada vez utilizar más fertilizantes y más pesticidas y más maquinaria, endeudándose para no llegar a fin de mes de ninguna manera, la agricultura apoyada por la comunidad permite la creación de circuitos mucho más cortos de producción y abastecimiento y, a la vez, si están bien diseñados, también ofrece una vía para el reciclaje de muchos de los desechos orgánicos que se producen. A nivel de economía, también debo decir que a raíz de la crisis económica que empezó en 2008, pues esto ha estado en auge, no solo en España, también en otros países, pero hemos visto que hay muchísimas más redes de intercambio. Empiezan a proliferar también los bancos de tiempo
Cada vez se ven más monedas sociales. Yo estuve hace un mes en la Feria de Monedas Sociales en Cataluña y la verdad es que la diversidad es maravillosa y muchísimas realmente funcionan muy, muy bien y permiten esa regeneración del tejido social, como decíamos antes. Y desde el movimiento de transición se está promoviendo un proyecto que se llama Reeconomía, que consiste en la transformación de empresas, esencialmente en algo que podría equipararse a lo que intenta la economía del bien común, solo que quizás un poco menos organizada. Vamos a transformar empresas en transición. Empresas que no solamente miren por su beneficio propio, sino que además hagan todo lo posible por tener un impacto positivo en la comunidad en la que están. En términos de energía, pues vemos, por ejemplo, cada vez más ayuntamientos comprometidos con el ahorro, no solo el ahorro energético, sino también la reducción de gases de efecto invernadero. Podemos ver en España hay algunos ayuntamientos, como pueden ser, por ejemplo, el de Rubí o el de Viladecans, ambos en Cataluña, también con el proyecto Mares en Madrid, se están empezando a desarrollar proyectos para que con el ahorro energético el ahorro económico que se haga a través del ahorro energético se pueda reinvertir en la sociedad, pues ya sea rehabilitando edificios o ya sea fomentando el uso de una moneda local o apoyando a las poblaciones más vulnerables. Entonces, todo esto suena súper bien y realmente hay un montón de ejemplos muy, muy inspiradores a nuestro alrededor. No hay que irse muy lejos para encontrarlos. Pero claro, todo tiene sus dificultades, ¿no? y sus retos particulares. Al final, por muy acuciante que sea la necesidad, por mucho que veamos en el periódico, en los telediarios, en las redes sociales, que la situación mundial está empeorando cada vez en términos climáticos, en términos de conflictos armados, en términos de pobreza, muchas veces cuesta movilizar a la comunidad. Muchas veces nos cuesta conseguir que las personas se motiven lo suficiente como para pues dedicarle el tiempo y dedicarle el compromiso emocional que requiere este trabajo de cambiar el mundo, que es lo que estamos intentando hacer. Muchas veces es difícil que este mensaje llegue a los órganos que toman las decisiones, a las esferas de poder. Muchas veces es un mensaje que llega envuelto en una especie de nube negra, ¿no? Cuando se habla de decrecimiento parece que estamos augurando el apocalipsis, cuando en realidad, como muchos sabemos, es que no nos queda otra si queremos continuar viviendo en este planeta. Y muchas veces nos enfrentamos con un rechazo ideológico muy, muy fuerte. Entonces, el organizarse entre nosotros, el tener un discurso bien trabajado y más o menos coherente entre los diferentes movimientos y sobre todo el crear alianzas es crucial para que este trabajo siga avanzando, porque es que no tenemos tiempo que perder. Realmente tenemos que cambiar de manera radical el cómo nos relacionamos entre nosotras, cambiar la competición por la colaboración y la cooperación y hacerlo no solamente desde la cabeza, sino desde el corazón. Es abrir los espacios para no hablar solamente de objetivos y de números, sino de sentimientos, de miedos, de esperanzas y sobre todo de nuevas ideas. Estar abiertos a que algo nuevo, aunque nos asuste, puede ser una solución mucho mejor que el intentar repetir cosas que ya hemos comprobado que no terminan de funcionar. Genial. Entonces, un poco así, que me parece que me debe de quedar poquito ya, no sé, un minuto, mira, perfecto.
Pues mira, para cerrar un poco cómo vemos que está avanzando esto, ¿no? Cada vez hay más personas que se unen a esta idea de un mundo diferente, ya sea una economía nueva, ya sea un movimiento de transición o el de crecimiento o lo que sea. Y estamos en un punto de inflexión en el que realmente necesitamos aumentar la masa crítica. Lo bueno es que cada vez hay más proyectos, cada vez hay más iniciativas, cada vez hay más municipios, más ayuntamientos que se están uniendo a esta ola de cambio y el reto consiste en intentar crear espacios, como puede ser este webinar o algún evento o espacios de trabajo, donde nos podamos juntar para ver en qué puntos podemos colaborar. Podemos ver qué está pasando a nuestro alrededor, podemos consultar qué está pasando en la red de transición, qué está pasando en las organizaciones que forman parte de NESI, podemos consultar qué es un municipio en transición o una empresa del bien común. Y con aquello que nos llame más, unirnos, no dudar de a ver qué es lo mejor, qué es lo más interesante, uy, es que hay demasiado y parece que están compitiendo. No, estamos todos trabajando en la misma línea y necesitamos que cada vez más personas se unan para tener una voz más fuerte y poder llegar a donde tenemos que llegar. Muchas gracias. Genial, pues ahora va a seguir Dani, no sé si me escucháis. Dani, ¿tomas la voz? ¿Dani? Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, más que nada felicitar a los ponentes. Muchas gracias por las exposiciones. ¿Hola, se me oye? ¿Se me oye? Oye, sí. ¿Sí? Adelante, Dani. Vale. Nada, preguntar, por ejemplo, May Chaparro y también nos encarna y nos dicen sobre que hay alternativas. Pero, ¿cómo hacemos desde la ciudadanía para que se conozcan estas nuevas economías y sus soluciones para el cambio climático? Mucha gente nos está hablando sobre la información, cómo llega esa información, porque parece que no termina de llegar, ¿no? No sé si nos respondes tú, Ramón, o Ana, no sé a ver qué sabéis sobre la información, cómo transmitirla. Sí, ¿Vale? No sé, Ana, si quieres que empiece yo. Dale, Ramón. Muy bien. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que ha comentado Ana. Al final, los retos globales es un compromiso de todos. No podemos dejarlo en manos de los gobiernos. Directamente una responsabilidad es de los gobiernos y yo no hago nada. El problema del cambio climático nos afecta a todos y si conocéis la iniciativa de la Agenda Lima-París, ahí ya se puso de manifiesto que el cambio climático no es una cuestión de gobiernos, va mucho más allá. Estamos hablando de instituciones gubernamentales, pero del resto de administraciones autonómicas, locales, de la sociedad civil, ciudadanos, empresas, pública, privada. Luego, si no apoyamos todos, impulsamos estas cuestiones, incluso con nuestros votos a los políticos, dirigiendo su acción, no se pueden cambiar las cosas de un día para otro ni las inercias económicas. Por lo tanto, yo os animo en vuestras instituciones, asociaciones y como ciudadanos a ir poco a poco aportando esos granos que vayan sumando la montañita que queramos crear, ¿no? En cuanto a información, en este sentido, creo que hay mucha información y cualquiera que se quiera informar puede informarse. Tenemos Internet, que es una herramienta fantástica, y lo que hace falta es un compromiso, involucración, como digo, de los ciudadanos, instituciones, la sociedad civil en general, ¿vale? Y dicho esto, simplemente comentaros, por ejemplo, el programa Hogares Verdes. Es un programa que fomenta el CNEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, que pertenece a este ministerio. Es un programa donde se adhieren los diferentes municipios y se hacen programas para que el ciudadano conozca qué puede hacer en el ámbito doméstico, en tema de residuos, energía, agua, gestión de residuos. Es muy amplio. Si buscáis programa Hogares Verdes, ¿vale?
Es información donde los municipios pueden adherirse y luego los ciudadanos reciben una serie de información, incluso reciben un kit de productos, por ejemplo, para reducción de agua del caudal de los grifos, etcétera. Termostatos, o sea, pues, desde la Administración intentamos trabajar en ese sentido. Habéis visto diferentes campañas del Ministerio de Fomento, del IDAE, que depende del Ministerio de Energía, en materia de rehabilitación. La Federación Española de Municipios y Provincias está lanzando diferentes campañas para fomentar a que el ciudadano conozca los beneficios de la rehabilitación energética de sus edificios, pero no solo en términos de retornos económicos derivados de ahorros energéticos, sino en términos de confort, confort térmico, confort acústico, en términos de salud. Ese tipo de cuestiones están y es necesario acceder a ellos y aprender. Y yo creo que desde cada uno, desde nuestro ámbito privado, podemos hacer mucho y entre todos hacer ese mucho que queremos conseguir, ¿vale? Por eso, simplemente reconocer que quizá desde los gobiernos, las administraciones, podemos hacer más, pero es verdad que desde todos los ámbitos se puede hacer más, ¿vale? Gracias. Ramón, pues quizás complemento un poco. No es que haya mucha información, es que hay muchísima información. Y a veces es difícil saber discernir qué es lo más útil o lo más adecuado o lo más correcto. Y creo que aquí, sobre todo, es importante aquellos que proponemos la información llegar con bastante humildad, porque creo que en realidad no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Estamos en un modo de experimentación constante en el que, bueno, pues viendo un poco de dónde venimos, pues intentamos proponer ideas y programas y actividades y acciones concretas que pensamos que pueden tener un impacto positivo. Pero en gran medida no lo sabemos y en gran medida no sabemos hasta qué punto vamos a lograr llegar a estos objetivos que nos planteamos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero no dejar que nos descorazone. ¿Cómo llegar a la gente normal? ¿Cómo hacer que una persona que está súper agobiada por su trabajo, su familia, su hipoteca, las facturas, viendo a su alrededor todo lo que está pasando, la desesperanza, el dolor, etcétera, cómo hacer que esa persona esté abierta para recibir este mensaje de que no está todo perdido y de que todavía estamos a tiempo de hacer algo? Yo creo que si se puede, hay que ir como grupo a grupo, poco a poco, hablando con las personas, si se puede, buscando espacios de conexión, buscando momentos en los que puedas hablar con la persona, donde puedas conectar con sus miedos, con sus necesidades y no presentarle la solución como la panacea, sino como es nuestra propuesta y sin tu participación no vamos a llegar muy lejos. Es una propuesta que puede venir desde, pues eso, agencias más gubernamentales o incluso más grandes, pueden venir de la Unión Europea o de Naciones Unidas, pero al final creo que es súper importante, que lo decía al principio, ayudar a las personas a cambiar la imagen que tienen de sí mismas como simples ciudadanos desempoderados que tienen que esperar a que pase algo o alguien haga algo. Que realmente pueden responsabilizarse de lo que está pasando a su alrededor y que cuando encuentran algo que más o menos les interese, pues que vayan y pregunten. Y eso, y animar a preguntar. Y sobre todo yo diría que en este mensaje, por muy duros que sean los datos que estemos compartiendo, no dejar que eso sea en lo que se centre el mensaje, que el mensaje sea, sí, lo tenemos en cuenta,
no nos estamos aquí montando una utopía inalcanzable, lo tenemos en cuenta cuál es la realidad, pero vamos a soñar con algo diferente y vamos a hacerlo juntas. Ana, una cuestión justo respecto a esto que dices. ¿Cómo justamente promoverías eso desde, no sé, la articulación, cómo le dirías a un señor que se ponga a actuar y cómo crear esos espacios de interconexión desde las ciudades? Y aparte, ¿quién tienen que ser los actores que los promuevan más para conseguir ese cambio? ¿Tú qué opinas? ¿O qué opina también Ramón sobre esto? Gracias, Dani, por la pregunta. Bueno, las ciudades son un espacio que ofrece muchísimas oportunidades, pero también muchísimos retos, porque no hay lugar donde haya más gente por kilómetro cuadrado, pero también donde menos se conocen a menudo esas personas y donde menos conexión interpersonal hay. Entonces, al ir a hablar con una persona y convencerla de que ella es una de las actrices, ¿no? O de los mayores actores que necesitan movimiento, pues nunca es fácil, pero creo que un paso importante es hacer uso del espacio público y hacer uso del espacio público de la mano, si puede ser, con los representantes de administración pública de esa ciudad o de ese barrio. Porque al final son las personas que tienen mayor visibilidad las que nos lideran, nos guste o no. Y esas personas tienen que dar ese ejemplo. Y las personas que lideran pueden ser personajes políticos, pero también presidentes de asociaciones de vecinos, profesoras y profesores, directores de empresas, propietarios de empresas, empresarios y padres y madres, que son las personas de referencia en nuestra sociedad. Ramón, no sé si quieres completar. Sí, simplemente quería comentar un poco que me ha parecido entrever un mensaje un poco derrotista o no estamos cumpliendo, no vamos a cumplir, ya es imposible. Simplemente quería apuntar que esto no es así, que en materia de lucha contra el cambio climático estamos en un momento de inflexión, por eso digo que es un momento muy interesante. Los científicos nos lo han dicho, sabéis que el panel intergubernamental de cambio climático hace unos informes periódicos y en el último informe, que ya se ha iniciado el siguiente, pero en el último nos muestra una serie de escenarios de emisión, ¿vale? Una serie de escenarios denominados RCP, escenarios de concentración. El más desfavorable, que sería seguir con las políticas actuales, es el RCP 8.5, nos llevaría a incrementos de la temperatura media del planeta a final de siglo entre 3 y 5 grados centígrados, lo cual es inadmisible. Y hay unos escenarios entre los que deberíamos transitar, que son el RCP 2.6 y 4.5, estos son valores de forzamiento radiativo, que nos muestran que deberíamos alcanzar un techo de emisiones a mediados de siglo, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a descarbonizar la economía. Esto supone que los países desarrollados debemos descarbonizar nuestra economía en 2050 completamente, ¿vale? Y estamos en esa senda. De los 2 grados centígrados, es verdad que ya casi nos hemos comido uno, pero estamos en la senda de poder cambiar esto, ¿vale? O sea, no podemos decir que ya los objetivos de París son objetivos inalcanzables, son alcanzables, ¿vale? Se ha hablado sobre el empoderamiento del ciudadano y el paquete de invierno del que os he hablado antes lo menciona expresamente, empoderar energéticamente al ciudadano, eliminar trabas para que el ciudadano pueda comprar y vender su propia electricidad. Y en esa transición estamos, ¿vale? Se está haciendo un informe de cómo debe ser esa transición y debe ser una transición coste eficiente y justa y en eso se está trabajando. Se habla también sobre el espacio público y quería comentaros una publicación que ha hecho el Ministerio reciente. Tenemos una web que se denomina Adapteca,
¿vale? Son proyectos de adaptación en España, ¿vale? Y puedes encontrar una guía sobre medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano. Y es muy interesante porque se habla de diferentes cuestiones, muchas temáticas relacionadas con la sostenibilidad. Por un lado, la rehabilitación, la regeneración urbana, se habla de la necesidad de recuperar ese espacio público para el ciudadano, de densificar, reducir las necesidades de movilidad, cambiar los patrones de movilidad en las ciudades, ¿vale? E incluso de renaturalización, de infraestructura verde. Sabéis que se está elaborando una estrategia de infraestructura verde de tal manera que se permita acercar la naturaleza al ciudadano, también en zonas urbanas y periurbanas. Por lo tanto, hay mucha información, se está trabajando en muchos aspectos y la verdad es que es apasionante este mundo y animo a todos, a uno que estáis, a tomar las riendas y conocer todo lo que se está haciendo. Os cito la web esta, la Azteca, que quizás es interesante. Incluso tenemos un visor de diferentes escenarios. Podéis ver a final de siglo cómo variarán los diferentes criterios y variables climáticas es una regionalización hecha de lo que nos dice el IPCC para España, hecha por AEMET, ¿vale? Adapteca, ¿vale? Muchas gracias, Ramón. Me piden por aquí, Sandra nos pide si puedes escribir los enlaces ahora en un momentito mientras hacemos las otras preguntas y debatimos. Y nada, queda tiempo para dos preguntas. Una que también la hago porque hay varias personas que han hablado sobre esto, pero bueno, por ejemplo, Sacha Bernal nos decía: desde una alimentación responsable con el medio ambiente hasta una casa energéticamente sensible, estamos hablando de precios más altos que la norma. Es decir, siempre lo éticamente responsable, lo bueno, lo ecológico, siempre es más caro, ¿no? ¿Cuándo se van a usar los incentivos fiscales? ¿Cuándo se van a usar herramientas, por ejemplo, como las contrataciones públicas a empresas responsables? Para dirigir este consumo y que también los ciudadanos nos ayuden también un poquito a esa transición. No sé si esta vez empiezas tú, Ramón, como responsable de la Administración Pública, y después que continúe Ana. Muchas gracias. Sí, bueno, en temas de fiscalidad es clave. Por ejemplo, en temas de rehabilitación energética de edificios, está claro, es necesario modificar esa fiscalidad. Incluso, por ejemplo, hay cuestiones como una subvención de una administración a un ciudadano supone un incremento de patrimonio que luego debe repercutir en su declaración de la renta. Este tipo de cuestiones no pueden pasar y en eso se está trabajando. Como os he dicho, estamos elaborando una ley de cambio climático y transición energética. Se ha creado un grupo interministerial, de tal manera que todos los sectores, estábamos hablando de fomento, con su parte de vivienda, su parte de transporte, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda, de tal manera que todas estas cuestiones se están intentando armonizar y que la ley contribuya incluso a estas cuestiones de fiscalidad. Y luego, en cuanto a la contratación pública, deciros, por ejemplo, que la herramienta que os he comentado antes del registro de huella de carbono del Ministerio, que ahora mismo es voluntaria, son empresas que calculan su huella de carbono, es una herramienta, ahora mismo es voluntaria y lleva 2 o 3 años en funcionamiento, hay como 500 empresas incluidas, pero en cuanto coja madurez, el objetivo de esa herramienta es que sea otro de los requisitos en la contratación pública, al igual que ya es tener un sistema de gestión medioambiental o otro tipo de cuestiones ambientales que están ya muy interiorizadas en la contratación y la compra pública, ¿no? Por lo tanto, simplemente deciros que se sigue avanzando. La administración quizás somos lentos, pero se está trabajando en estos temas, ¿no? Gracias. Bueno, la verdad es que Ramón lo ha explicado muy bien. Quizás desde el punto de vista menos así legislativo, quizás a nivel cultural, de dónde ponemos nuestras prioridades. Yo creo que una de las principales
cosas donde podemos empezar a incidir es dejar de imaginar que la industria es el corazón de nuestra economía y empezar a ver qué otros focos de bombeo económico tenemos en los cuales sí que deberíamos exigir que se volcaran más recursos, que no solamente tienen por qué ser recursos financieros, sino recursos de tiempo, de experiencia, de visibilidad, de investigación, incluso para dar a conocer todo lo que se está haciendo. Vale, muchas gracias, Ana, y queda tiempo nada más para una pregunta y vais a tener que ser más breves porque estamos a punto de llegar a las 7. Me gustaría también, como algunos han preguntado muchísimas cosas, pero no da tiempo para más de momento. Ana, Ramón, según el rol que tiene la Oficina de Cambio Climático, ¿qué le pedirías, Ana, a la Oficina de Cambio Climático que pudiera darnos más? Y a Ramón, ¿cómo crees que los movimientos de la nueva economía podrían ayudar a la administración pública? O sea, eso es como un diálogo entre vosotros para que digáis desde vuestras posturas qué le pedís al otro, cómo puede ayudar a la transición. Vale, empiezo yo. Qué bien, qué interesante, el momento de pedir. Pues yo creo que sobre todo lo que nos vendría súper bien es más cercanía, ¿no? Más espacios de intercambio. Que sé que se intenta, ¿no? Y Ramón nos ha dado muchos ejemplos en los cuales se intenta tener un enlace mucho más cercano, ¿no? con la ciudadanía para empoderarla. Lo que pasa es que todos sabemos que hacer que cualquier proceso de cambio sea participativo aumenta de manera exponencial el tiempo que hace falta para llevarlo a cabo, ¿no? El ser inclusivos, el tener en cuenta a sectores de la población que generalmente suelen estar más en los márgenes. Y sobre todo cuando hablamos en porcentajes, cuando hablamos de números, es muy fácil, sobre todo cuando hablamos de algo tan grande como es el clima o los gases de efecto invernadero, es muy fácil olvidar que nada de esto tendrá sentido, el mantenernos por debajo de los 2 grados, el reducir las emisiones, nada de eso tendrá sentido si a nivel social se siguen permitiendo, incluso empeorando, muchas de las situaciones de desigualdad, de violencia, de pobreza y en general los males que sufrimos como sociedad, tanto en España como en otros sitios, ¿no? Porque realmente el bienestar de unos a menudo viene a coste del malestar de muchos otros. Gracias, Ana. Por favor, Ramón, un poquito más breve, si puede ser. Sí, pues nada, simplemente yo como demanda os pediría que nos achuchéis más a las administraciones, que nos deis caña y que utilicéis procesos de participación. Sabéis que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha habido un proceso de participación, se ha abierto antes de haber un borrador para recibir todas las sensibilidades, no sé si habéis participado o no. En cualquier caso, si no se ha sido así, luego habrá más procesos. La tramitación de la ley seguirá su proceso normal, donde habrá procesos de participación pública muy vinculados a los planes nacionales de energía y clima, que sufrirán de evaluación ambiental estratégica y, por tanto, de procesos igualmente de participación. Como digo, os animo a involucraros, a participar y todas las opciones que os demos las administraciones para haceros oír que estéis ahí y que lo utilicéis. Desde aquí, simplemente animaros a seguir y por nuestra parte, desde aquí, trabajar, ¿de acuerdo? Vale, para finalizar, quería decir algunas cosas bastante importantes. Primero, agradecer a los dos ponentes. Ha sido muy impresionante el escucharos. Yo me quedo con una buena sensación de que sí que se están avanzando algunas iniciativas. Y sí que querría pedir a todos los asistentes, que veo que son 47, y la verdad, muy interesantes todos los aportes, no hemos podido recogerlos todos, pero
nos gustaría desde NESI, ya que estamos haciendo un estudio de recopilación de buenas prácticas, si alguno de los asistentes en esta webinar nos puede dar alguna buena práctica que conozca en la población donde está, sobre nueva economía, sobre alguna buena práctica sobre estos temas de transición que estamos hablando, porque sería muy interesante poderla estudiar e incluso incluirla en el estudio. Y eso, si podéis enviarla antes de que finalicemos, y si no, tenemos nuestras redes sociales y también tenemos un grupo en LinkedIn donde estamos discutiendo todos estos temas y que también influye a la hora de realizar nuestro estudio, donde tenemos ya cerca de 60 personas en las que están hablando y discutiendo sobre temas como, por ejemplo, la generación distribuida, sobre el consumo responsable, sobre, ciertos temas que se han hablado aquí y que me gustaría que todos los asistentes se pudieran unir al grupo de LinkedIn. Ahora os voy a pasar el enlace del grupo de LinkedIn aquí en el chat. Y nada, muchas gracias a los ponentes y os espero a todos para la próxima webinar, que recordáis que el ciclo es de 5 y empezará a partir de 2018, se realizarán las otras 4 que faltan.